20 de febrero del 2026 se produce la alineación astrológica más importante del año, que va a marcar a la humanidad y a tu vida durante los próximos años. Saturno y Neptuno se encuentran en una conjunción en el grado 0 de Aries, marcando tanto un renacimiento colectivo como uno individual para ti. Te da la oportunidad de que des forma a tus sueños y anhelos más profundos, y a la vez te pide que dejes ir y sueltes todo lo que ya no es verdadero y real en tu vida. Esta conjunción tocará un área específica de tu vida que cambiará para siempre. Esto va a depender de en qué casa de tu carta natal ocurre la conjunción. Y en este video estudiaremos la conjunción en las 12 casas, para que tengas la información más importante y personalizada para tu vida. Y si no sabes calcular esta información en tu carta natal, no te preocupes, que te lo enseño en este video. Vamos a verlo. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva, donde te voy a hablar de la alineación astrológica más importante del 2026, que realmente es un gran reseteo. Es un reinicio, es una nueva cuenta. Estamos comenzando algo nuevo, gente, nuevo, una nueva humanidad, una nueva tierra. Y esto nos va a afectar a nivel global, pero también te va a afectar a nivel individual. Porque la gran conjunción de Saturno y Neptuno en el grado 0 de Aries es una cosa sumamente importante. Esto no es algo casual. Neptuno tiene un ciclo de cerca de 164 años. Saturno tiene un ciclo de 28 años. Que ambos coincidan en el grado 0 nos está diciendo que energéticamente estamos en una nueva cuenta. Estamos en una nueva cuenta. Y ustedes me pidieron que hiciera este video. Y yo estoy cumpliendo con lo que ustedes me pidieron. Porque lo más importante, yo te voy a explicar ahora qué significa a nivel global. Pero para ti que estás viendo este video, lo más importante es saber en qué casa de tu carta natal ocurre. Porque en esa casa de tu carta natal donde ocurra, es donde se reinicia tu vida. Va a ser de cierta manera el área de tu vida más importante de todo 2026. Y yo te diría la más importante de los próximos 2, 3 años. Es un área que va a reiniciarse, que va a tener grandes pruebas, grandes desafíos, pero también grandes regalos. Porque en esa área es como que tienes que limpiar. Tienes que limpiar fantasías, sueños, ilusiones que no son reales. Tienes que limpiarla de miedos e inseguridades. Porque al limpiar todo eso, ¿cuál es el regalo de esa casa? Que en ese lugar de tu vida puedes dar forma y bajar del cielo a la tierra sueños muy profundos. ¿Cómo manifiesto un anhelo de mi alma en esa área de la vida? Y quiero que entiendas que astrológicamente te están diciendo que esa área ahí va a ser la gran prueba. Ese es tu gran aprendizaje. Desde ahí tu vida va a comenzar a cambiar. Porque yo ya les he dicho en bastantes videos, la entrada de Saturno y Neptuno en Aries hablan de atreverme a vivir la vida que quiero. En la casa donde está es de donde se hace ese movimiento. Si no tienes idea cómo calcular en qué casa de tu carta natal está grado 0 de Aries, no te preocupes que más adelante va a haber el tutorial que siempre les doy para que sepan calcularlo aunque no sepan de astrología. Así que no se preocupen que les voy a dar esa información. Insisto, este video es fundamental. Así que vamos a comenzar, pero antes tengo que dar 2 avisos muy importantes. El día 7 de marzo voy a hacer un webinar gratuito, una masterclass gratuita, donde te voy a enseñar cómo la carta natal es un mapa evolutivo de sanación y evolución. Te voy a enseñar los fundamentos de la astrología psicológica moderna. Te voy a enseñar cuáles son los puntos más importantes que tu carta natal te muestran, cuáles son los frenos que te limitan, cuáles son los condicionamientos de tu linaje, del pasado de tu vida, de tu infancia que te están frenando, y también qué es lo que la vida quiere que aprendas e incorporas como algo nuevo. Te voy a enseñar también la historia de la astrología moderna. Es un webinar hermoso y es totalmente gratuito, una masterclass conmigo donde vas a poder interactuar.
acá en el link, acá en la descripción del video te dejo el link para que te inscribas en esta masterclass gratuita. ¿Ya? Y también te quiero recordar que a principios de abril comienza mi formación de astrología premium. ¿Qué característica tiene? Que todas las clases son en vivo y en directo online conmigo. Vas a tener 100 horas de clase con este profe, donde no solamente doy clases, respondo tus preguntas, interactuamos, se crea realmente una generación, una comunidad, porque esta formación tiene cupos limitados, porque justamente queremos esta interacción. También vas a tener tutores y profesores de la escuela astroterapéutica que te van a acompañar. Siempre van a responder tus dudas. Aparte de las 100 horas de clases teóricas conmigo, vas a tener también cerca de 40 horas de clases prácticas para que veas a profesores interpretar cartas natales. Y también vas a tener jornadas de práctica con tus compañeras y compañeros, donde vas a leerle la carta a tus compañeras y compañeros. Que eso es lo que más, es lo más importante cuando uno estudia astrología, practicar. Y te vamos a ayudar a practicar. Entonces, esta formación, te insisto, tiene cupos limitados y siempre se acaban todos los cupos como un mes antes. Así que calcula que ya a principios de marzo se van a estar yendo los cupos. Entonces, vamos a este video, que lo voy a dividir en 3 secciones, para que sepan. Primero, ¿qué significa la gran conjunción de Saturno y Neptuno en Aries en el grado 0 a nivel general? Para ti y para todos los humanos. Para todos representa algo en común. Después, la segunda parte es el tutorial de cómo calcular en qué casa de tu carta natal ocurre la conjunción. Y tercero, que es lo que están esperando probablemente, es que vamos a analizar la gran conjunción casa por casa. Aquí le van a sacar el jugo a este profe. ¿Qué es lo que esta gran conjunción nos ofrece a todos los humanos? La posibilidad de unir a Neptuno y Saturno. ¿Neptuno qué representa? Nuestra alma, lo más sagrado que hay dentro nuestro, nuestra conexión con el mundo espiritual, nuestra conexión con nuestra alma, con nuestra esencia más sensible, sagrada y llena de amor. De cierta manera, Neptuno nos conecta con el séptimo chakra y los planos superiores. Saturno, por el otro lado, representa la realidad, la maestría de la realidad, cómo aprendemos a funcionar en la Tierra de manera autónoma. Está muy asociado al primer chakra, a la capacidad de sentirme seguro en la Tierra. Cuando se produce una conjunción de esta envergadura, lo que se está abriendo de cierta manera es que el séptimo chakra se conecta con el primer chakra. El cielo puede bajar a la Tierra. Y es básicamente un momento donde nuestros anhelos y sueños más profundos los podemos manifestar. Pero esto va a pedir mucha madurez espiritual y también mucha madurez encarnativa. Es decir, esta conjunción te va a pedir que enfrentes tus mayores miedos e inseguridades, tus dudas con respecto a ti misma, tu miedo al mundo externo, tu miedo a sostenerte sola en el mundo. Y te va a pedir también que rompas aquellas fantasías, de aquellas tendencias a disociarte de la realidad que te sacan del mundo. Básicamente, lo que esta conjunción quiere es que estés acá en la Tierra bajando esta energía espiritual para darle forma. Por lo tanto, si tú vives disociado, sin tierra, ¿me entiendes? Sin primer chakra, esta conjunción lo que va a hacer es reventarte la fantasía y obligarte a estar acá. ¿Y cómo te obliga a estar acá? Trayéndote situaciones que te obligan a estar presente, ¿me entiendes? Y hacerte cargo. Por eso es incómodo al mismo tiempo, pero es un gran regalo. Y también tiene esta característica de que, muy fuerte de esta conjunción Saturno-Neptuno, que podemos vivir profundas desilusiones. Porque fantasías, sueños que me tenían, como se llama, embriagado, que me tenían cautivo en una ilusión que no era real, se tienen que romper para ver lo real, de cierta manera. No puedo seguir viviendo una fantasía, te dice esta conjunción, porque tienes que estar acá en la Tierra, presente. Porque lo que esta conjunción quiere es que tu realidad se vuelva más mágica. Más mágica. Saturno conjunción Neptuno, que la realidad se vuelva más mágica. ¿Ya? ¿Por qué la casa donde cae la gran conjunción es tan importante? Porque en esa área de la vida es donde tienes que construir algo fundamental desde tu esencia.
desde la parte más sagrada de ti. Y porque esa área de tu vida se resetea. Es como que todo el gran cambio que se está produciendo en tu vida en los próximos años se va a apalancar de esa casa, de esa área. Hay 12 áreas, vamos a ir viéndolo más adelante. Y en esa área, lo que te daba seguridad, lo que era conocido, lo que era familiar, se va a disolver. Es Neptuno el que disuelve. ¿Cómo disuelve Neptuno? Neptuno no disuelve como Plutón con una gran destrucción, no disuelve como Urano con un rayo que rompe la torre. Neptuno disuelve. Imagínense esta imagen de un castillo de arena y que la marea sube, y no es la marea que golpea, sino que simplemente la marea sube suavemente y al subir el agua se empieza a disolver. ¿Qué vamos a sentir en la casa donde está la gran conjunción? Que se está disolviendo algo. Y no nos gusta que se disuelvan las cosas. Generalmente nos genera una sensación de mucha impotencia, mucho descontrol, una sensación de pérdida de control enorme. Pero lo más importante es que todo lo que se está disolviendo una fantasía que ya no se puede sostener en esa área de la vida. Les voy a dar un ejemplo. La casa 7 tiene que ver con los vínculos y las relaciones. Quizás lo que se tiene que disolver son expectativas completamente utópicas e irreales con respecto a lo que es el amor. No sé, un nivel de entrega, un nivel de felicidad o una proyección que con la otra persona voy a ser feliz. Se tiene que disolver algo que no es real, porque eso es lo que realmente te impide construir vínculos mágicos, honestos, desde un amor humano. Entonces van a ocurrir cosas en esa área de la vida y van a ocurrir muchas cosas en el área donde se produce la gran conjunción. Pero quieren limpiar, disolver estructuras que ya no sirven. Segundo, esta gran conjunción que provoca a nivel global y también específicamente en esa casa, la sensación de que el ego pierde el control. Yo se lo he dicho en un montón de videos. Si nuestro ego hace y ganara siempre, nuestra alma estaría muy infeliz. Porque nuestro ego quiere construir todo en base a creencias de que no hay amor, no hay felicidad, hay escasez, no soy feliz. Entonces quiere hacer cosas para compensar eso. Neptuno habla de nuestra alma, que nuestra alma dé forma a algo. Por lo tanto, para que nuestra alma dé forma, nuestro ego tiene que perder. En esa área de la vida vamos a tener que sacrificar algo importante para nuestro ego. Algo que nuestro ego quiere controlar, algo que nuestro ego desea, algo que construyó quizás en esa área. Hay que sacrificar algo. Es como un sacrificio como dejar ir algo para que llegue algo mucho más grande. Pero eso nos duele, mi gente querida. Hay que dar forma también a algo desde la madurez, desde la autenticidad. Lo que ya no te representa a ti en tu vida se tiene que disolver y en esa área también específicamente. La casa donde ocurre esta conjunción es un lugar donde ya no puedes mentirte más a ti misma, a ti mismo. No puedes seguir escapando ni improvisando. Por ejemplo, si te cae en la casa 10 que tiene que ver con la vocación, podría significar dejar una profesión basada en la ambición para encontrar una vocación más alineada con tu esencia, con tu propósito personal. O sea, nos están pidiendo mucha coherencia. Mucha coherencia. ¿Ya? Todo lo que vivamos en esas áreas, esas pruebas no son un castigo, es una prueba. Saturno nos pone a prueba, porque no solamente Neptuno está Saturno, Saturno está diciendo, hazte cargo de esto. Por eso nos piden tanta madurez espiritual, que apliquemos todo lo que hemos aprendido el 2025 y a principios del 2026. También, esta conjunción nos va a enfrentar con muchos miedos e inseguridades que tenemos, en general en nuestra vida y específicamente en esa casa. Las pruebas y las limitaciones son para que enfrentes tus miedos. Es como la prueba heroica. El héroe tiene que enfrentar su mayor miedo porque si no, no lo puede superar. ¿Me entendéis? Cada área, cada casa tiene sus miedos. Ahí los vamos a vivir, los vamos a ver. ¿Qué vamos a sentir probablemente? Inicialmente vamos a sentir que no sabemos qué hacer ante esto que está ocurriendo. O quizás nos van a dar ganas de huir de los problemas. No lo quiero enfrentar, quiero huir.
O nos pueden dar ganas de inventar algo mágico que solucione nuestros problemas. No, nada mágico va a solucionar el desafío. Es hacerme cargo del desafío, lo que resuelve el desafío. Y darme cuenta que tengo algo que aprender en esa área de la vida, que tengo que ser humilde, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vive en general y específicamente en la casa? Ya voy a ir a lo puntual, pero ¿cómo se vive a nivel general? Primero, ocurren sucesos que me hacen sentir que pierdo el control. Se disuelve algo. Y además hay un ambiente de mucha confusión, de mucha desilusión y vacío. Y a la vez Saturno nos trae pruebas y dificultades, limitaciones. Porque tenemos algo nuevo que aprender y desarrollar. Si intentas huir de los problemas, te vas a meter en la arena movediza. Si asumes con conciencia que en esta área hay algo muy importante que tengo que aprender para que mi vida sea más mágica, las cosas comienzan a fluir. Saturno y Neptuno te van a preguntar qué no has hecho en esa área de tu vida porque lo has evitado. Por inseguridad, o por miedo, o por flojera. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo nuevo que tengo que aprender? Gente querida, seres humanos que están viendo este video, todas y todos. Siempre tenemos que aprender algo nuevo. Y Saturno es el planeta que nos indica que. Ya les expliqué en el video anterior de Saturno en Aries qué es lo que significa el aprendizaje de Saturno en Aries. Pero ahora la casa también significa que hay algo que aprender en esa área. Me tengo que ser responsable. Y creo que entiendan algo. Este no es un proceso que se apura. Estas limitaciones, estas confusiones, esta sensación de descontrol y estas pruebas que puedo vivir en mi vida, ¿quiénes la van a vivir con mayor razón? Bueno, todos lo vamos a vivir en la casa, pero las personas que van a vivir con mayor fuerza son las personas que tengan planetas en los primeros grados de Aries, en los primeros grados de Cáncer, de Libre, Capricornio. ¿Ya? En general lo quiero decir. Pero no se trata simplemente de construir o de resolver, sino se trata que Neptuno, que ¿saben lo que pide Neptuno? Bueno, primero te pide que sueltes el control y que confíes. Que para las personas muy controladoras, muy mentales, muy lógicas, muy proactivas, muy yang, la conjunción de Saturno con Neptuno es como una pesadilla. Porque ¿qué te pide Neptuno? Primero te dice, no hagas nada, siente. Siente. Siente qué es lo que tú realmente quieres para esa área de tu vida. No, pero nosotros no queremos sentir, queremos resolver. Queremos que no nos incomode. No, Neptuno te va a decir, siente. Y si no quieres sentir, te va a obligar a parar para que sientas. La vida te puede obligar a parar de muchas maneras. También, ¿qué te dice esa conjunción Saturno-Neptuno este año? Es que hay que quedarse a sentir el vacío. Hay un vacío fértil dentro de nosotros. A eso me refiero de no huir y sentir el vacío. Porque la conjunción Saturno con Neptuno también quiere que disolvamos nuestro ego, nuestras rigideces, las partes nuestras que nos impiden conectar con nuestra verdadera esencia. Se también genera mucho miedo porque siento que estoy mucho más sensible, que pierdo el control. No, permítete sentir. Te pide sentir lo que tu alma realmente anhela y tienes que darte el espacio para hacer eso. Si bien está en Aries y te pide avanzar, te dice, aquí no se avanza ni impulsivamente, ni por la frustración, ni con rabia, ni tratando de ganar la carrera rápido. No, esta conjunción de Saturno, Neptuno, Aries es avanzando, pero también parando. Y avanzando. Y parando. Y avanzando. ¿Me siguen? El gran aprendizaje no es actuar rápido, sino tolerar el no saber. Porque también ocurre con Neptuno que si tú tratas de forzar una acción en una fantasía, vas a chocar. Igual vamos a chocar todos porque va a ser parte del aprendizaje. ¿Cuál es un proceso de maestría saturnina que nuevamente a todos los humanos nos incomoda? Que tenemos que aprender del error. El error es un gran maestro. Cuando alguien está aprendiendo a tocar el piano se va a equivocar y en la medida que se vaya equivocando va a ir aprendiendo. Entonces no le tengas miedo a equivocarte.
Aprende a manejar tus frustraciones y tus inseguridades por equivocarte. Simplemente juega y hazlo. Bueno, si no te funciona, vamos de nuevo. ¿Ya? ¿Cuál es el error típico con esta conjunción? Querer definir antes de tiempo, inventar soluciones fantásticas. Aferrarse a algo solo para no sentir el vacío, que puede ser que me aferro a mi mente porque no quiero sentir el vacío. Y evitar la propia responsabilidad. Acabo de dar todos los consejos. De esta manera acabo de dar todos los consejos generales. Vamos a ver ahora cómo calcular en qué casa de tu carta natal ocurre. Vamos a la parte 2 de este video. Lo primero que tienes que hacer para saber en qué casa te ocurre la gran conjunción es ingresar a astro.com. Astro.com. Y una vez que estás ahí, seleccionas en el menú horóscopos y te vas a dibujo de la carta ascendente. En cartas, cálculos y datos. Seleccionas acá dibujo de la carta ascendente y seleccionas acá introduce los datos de nacimientos y crea un perfil de usuario. Acá es muy importante que completes esto y la información más importante es tu fecha de nacimiento y la hora. La hora tiene que ser lo más exacta posible. 10 minutos de error cambian las casas. Y obviamente el lugar geográfico, la ciudad donde naciste. Entonces ya que tenemos esa información, les voy a mostrar 4 ejemplos de cartas. Acá tenemos nuestro primer ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? El grado cero de Aries, porque ahí se produce la gran conjunción de Saturno con Neptuno en Aries. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar este anillo exterior en la carta natal, que es el anillo donde están los 12 signos. Este símbolo rojo es el símbolo de Aries. ¿Dónde comienza Aries? Aquí, porque este símbolo azul es Piscis. Y este símbolo de verde es Tauro. Por lo tanto, acá comienza Aries y acá termina Aries. ¿Cuál es el grado cero de Aries? Básicamente justo donde comienza. Justo donde está la rayita. Aquí mismo donde comienza. Por lo tanto, ya ubicamos el grado cero de Aries. Ahí se produce la gran conjunción. Y ahora tenemos que ver en qué casa se produce. ¿Qué son las casas? Las casas son estos pedazos que se ven como si fueran pizzas, que van del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Aquí se ve claramente los números. Entonces, en este caso, el grado cero de Aries cae en la casa número 10. La conjunción ocurre en la casa 10 y la persona tiene que poner mucha atención a lo que yo digo que implica la conjunción en la casa 10 justamente. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos nuestro segundo caso. ¿Qué tenemos que hacer? Es encontrar Aries. Aries se encuentra aquí. Aquí está Piscis, aquí está Tauro, por lo tanto, aquí inicia Aries. Aquí está el grado cero de Aries, aquí se produce la gran conjunción, donde está justo el dedito apuntando. Y esto está en la casa número 12. Por lo tanto, esta persona pone atención a qué significa la gran conjunción en la casa 12. Veamos un tercer ejemplo. Aquí está Aries. Aquí está Piscis y este es Tauro. Y el grado cero de Aries, si se fijan, está justo aquí, en el límite. Este es el principio. Pero si también se fijan, esto está en realidad en la casa 4. Pero ¿qué les he enseñado yo muchas veces? Que lo que está al final de una casa pasa para la casa siguiente. Entonces, si la gran conjunción les ocurre justo al final de una casa, pasa para la casa siguiente. Por lo tanto, para esta persona es en realidad la casa 5. Tiene que poner atención a la gran conjunción en la casa 5. Vamos a ver un último caso. Y fijémonos que acá tenemos a Aries, acá está Piscis, acá está Tauro. El grado cero de Aries está justo acá en la línea donde comienza esto. Por lo tanto, la gran conjunción para esta persona, ¿dónde va a ocurrir? En la casa número 7. Así que de esta manera ya sabes calcular en tu carta natal en qué casa ocurre la gran conjunción y vamos a ver el análisis casa por casa ahora. Ahora que ya sabes en qué casa de tu carta natal ocurre la gran conjunción, vamos a la parte 3 de este video, que es el análisis en las 12 casas. Eso sí, te voy a pedir algo. ¿Te puedo pedir algo? Por favor, escríbeme en los comentarios cuáles son tus mayores miedos y tus mayores sueños.
en las 12 casas. O sea, dependiendo en qué casa ocurra la gran conjunción para ti. Me encanta leerlo, me gusta también entenderlos más, ¿no? Si los escucho a ustedes decir cuáles son sus grandes miedos y sus grandes sueños, me permite conocer mucho más cómo funcionamos nosotros y puedo ser mucho mejor astrólogo. Así que por favor escríbanme cuáles son sus grandes miedos y sus grandes sueños en esa casa. Y no te olvides de dar un like y de compartir este video para que pueda llegar a mucha gente que la necesita. La gran conjunción en la casa 1, mi gente. ¿Qué va a suceder? Primero vamos a ver los sucesos, después vamos a ver el aprendizaje y después vamos a ver los consejos, ¿ya? Esa va a ser la mecánica en todas las casas. Primero, ¿qué te puede ocurrir? ¿Cuál es el gran aprendizaje? La maestría. ¿Y cuáles son los consejos? Los consejos son súper importantes. La casa 1 tiene que ver con tu camino personal. Y esta conjunción lo que te puede producir es una sensación de confusión enorme de no sé hacia dónde dirigir mi vida. Estoy muy perdido en mi camino personal. O la sensación de que no puedo avanzar de la forma en que estaba llevando mi vida antes. Porque esta conjunción quiere que redefinas quién eres tú y hacia dónde quieres ir. Se va a desarmar la imagen que tenías tú y la imagen que mostrabas para afuera, con que las otras personas te veían. Se produce una fuerte sensación de pérdida de control y de una sensación de estar como en una neblina que no tengo idea hacia dónde avanzar. Se tienen que limpiar fantasías de quién eras y hacia dónde querías llevar tu vida, fantasías que ya no te representan. Y va a haber que sacrificar algo que para tu ego era muy importante, que quizás era un proyecto personal, tu camino personal o la imagen que los demás tenían de ti. ¿Qué te pide esta gran conjunción? Que salgas, es muy alineada a Aries, porque la casa 1 está asociada a Aries. Por lo tanto, te pide que salgas a construir y salgas a caminar tu camino personal. Que lleves la vida en la dirección que tu alma anhela. Y esta va a ser como una gran prueba, un gran desafío. Te está pidiendo una identidad más auténtica y más flexible. Y una forma de estar en el mundo más alineada con tu esencia. Es una prueba de mucha madurez espiritual y de mucha coherencia espiritual en tu camino personal. ¿Cuáles son los consejos? Primer consejo, tienes que entender que tu camino personal en este minuto tiene que ser extremadamente coherente con tu alma y tu esencia. Ya de cierta manera no puedes decir, bueno, ahí está la espiritualidad, ahí está mi esencia y yo hago otra cosa. No, se tienen que alinear ambos. También es muy importante que trabajes traumas con respecto al parto. Esto es para todas y todos los humanos, da lo mismo en qué casa ocurra, pero se refuerza para los que tengan la gran conjunción en la casa 1. ¿Qué te está pidiendo? Que enfrentes tus miedos a moverte por lo que realmente anhelas. ¿Qué parte, o que observes qué partes de tu vida y de ti ya realmente no te representan y no sientes reales? Y te pide también que incorpores a tu vida prácticas espirituales como meditación, respiración, yoga, lo que sea. Porque eso también va a ser parte de tu identidad. Tu identidad tiene, tu yo quién eres tiene que incorporar esa espiritualidad. Muy importante. Y ojo, también tus mieditos a moverte solita por el mundo para hacer lo que quieres. Tu sensación que estas pruebas que vienen son, no eres muy chiquitita y no eres capaz, chiquitito. Vas a tener que enfrentar eso. Vámonos a la gran conjunción en la casa 2. ¿Cuáles son los sucesos que ocurren? Primero, sensación de inestabilidad y pérdida de seguridad en lo material. Dinero, propiedades, recursos. Como que tambalea todo eso. Caen ciertas seguridades externas que yo tenía con respecto a mi vida material. ¿Ya? También, ¿qué es lo que ocurre? Que te vas a empezar a cuestionar qué es realmente valioso e importante para tu vida. Esto es súper importante. ¿Qué es valioso para tu vida? Lo que era valioso antes ya no lo va a seguir siendo.
También se genera una crisis de tu autoestima y merecimiento y tu sensación de escasez. ¿Cuánto realmente valgo yo? Esa es una crisis súper importante porque es lo que hay que sanar y hacerte responsable de limpiar. La vida te va a pedir que sueltes esas falsas seguridades que te dan una sensación de estabilidad. Esta sensación de pérdida de estabilidad te va a generar miedito. Hay que mirar esa sensación de pérdida. Y también probablemente te va a generar un tipo de conflicto a nivel laboral, que ya te lo voy a explicar. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito en la casa 2? Una vida material alineada con las necesidades de tu alma. O que de cierta manera, podemos decirlo de otra manera, que en el mundo material manifiestes lo que tu alma realmente quiere vivir. Que tu valor propio, tu sensación de merecimiento no dependa de cuánto tengas. Que sanes tus heridas de merecimiento y de valor propio, de autoestima. Y una relación más consciente con el dinero. ¿Cuáles son los consejos? Primero, muy importante, que te cuestiones tu trabajo, tu forma de generar recursos. ¿Estás trabajando en algo que realmente te encanta? ¿Estás trabajando en algo donde tus dones y talentos realmente se están expresando? Es muy importante porque se te da la oportunidad de que trabajes en algo que está mucho más alineado con tus dones. También que es muy, muy importante. Esta alineación acá en la casa 2 te da la posibilidad de manifestar. La casa 2 es la casa de la manifestación. Manifestar un sueño muy profundo, un anhelo muy profundo. Entonces, darle un proyecto importante de manifestación en este periodo. Te permite también sanar tus creencias de escasez con el linaje. Entonces, haz constelaciones, mira cuáles son los míos con el dinero, la escasez, la abundancia y los condicionamientos que tengo de mi infancia y de mis ancestros. ¿Ya? También te pide que te pongas muy ordenado con tus finanzas y con tu economía. ¿Ya? Y te está pidiendo que te des cuenta que la abundancia está a todos lados. Una experiencia súper consciente y real con la gratitud. La gran conjunción en la casa 3. ¿Cuáles son los sucesos que pueden ocurrir? Que sientas que tu mente lógica, racional, tu hemisferio izquierdo se apaga. O sea, que sientes que tu lado más lógico, más analítico, desaparece. Te sientes mucho más volado, más disociado, más confundido. Te cuesta hacer cálculos, te cuesta hacer práctico. ¿Qué me pasa en la mente? Una pérdida de claridad mental, lógica. Porque lo que se tiene que activar es tu intuición. Tu capacidad de comprender no desde lo lógico, sino de tu sensibilidad. También puedes sentir que te cuesta comunicarte y expresarte. Pueden haber malentendido o la sensación de que no me escuchan. También ideas que tenías tú acerca de ti y de la vida que se disuelvan. Y también pueden haber conflictos con tus hermanas y hermanos biológicos, si es que los tienes. ¿Ya? ¿Qué te pide construir desde el alma esta alineación? Una mente mucho más flexible e intuitiva. Te está pidiendo que integres el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. También una comunicación más honesta desde el alma. Y una relación más sana con tu hermano. Consejo. Hay que limpiar y liberar algo que está atorado acá en tu garganta, en tu quinto chakra. Para hacer eso, yo te recomendaría clases de canto terapéutico. Muy buen consejo. Canto terapéutico. También estudiar comunicación consciente o comunicación asertiva. También te va a hacer muy bien leerte un libro, hacerte un cursito de eso. ¿Ya? También, muy importante, meditar. Tienes que aprender a que tu mente esté más en silencio, más presente. Por eso es tan importante la meditación en este caso. ¿Ya? Y también quizás resolver temas con tu hermano, hacer constelaciones, sanar heridas que vienen con ello. ¿Ya? La gran conjunción en la casa 4. La gran conjunción en la casa 4. ¿Cuáles son los sucesos que pueden ocurrir? Una sensación de que pierdo mi hogar, pierdo mi base, pierdo mi refugio,
Puede ser realmente real, físico, que te cambies de casa o que pase algo en tu casa. O también puede estar muy asociado con tu familia. Puede haber algún tipo de conflicto o dificultad con tu familia. No sé, tu papá, tu mamá, de dónde vienes, o en la familia que armaste. Si tienes pareja, tienes hijos, ¿me entiendes? Pasa algo en la casa y eso me da una sensación de que estoy perdiendo el nido, estoy perdiendo la seguridad. ¿Ya? Y eso genera una gran sensación de abandono, de soledad y de miedo interno. Se te activan las heridas de la niña, niño que fuiste, que se siente solito, asustado. Van a surgir esas heridas de la infancia y del linaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que disolver la idea tuya de qué es un refugio, de qué es el hogar. Te están pidiendo que te liberes de las creencias de tu linaje o de los patrones que te condicionan a nivel inconsciente de tu linaje de cómo hacer hogar y familia. Te están pidiendo, vamos justamente, ¿qué te piden construir desde el alma? Un nido, una base y un hogar que realmente te represente a ti desde lo más esencial. Un hogar que sea un lugar seguro realmente. Porque todo lo que nos pasa a todos los seres humanos es que terminamos repitiendo las formas de hacer hogar y familia de nuestros ancestros. Aquí te están dando una oportunidad de liberarte de eso. Mira qué buen regalo. Te están pidiendo también que te hagas cargo. Es un aprendizaje de cómo gestiono mi vulnerabilidad, cómo gestiono mi relación con mi niña interna, mi niño interno, cómo aprendo a contenerme realmente. Es una maestría de la autocontención emocional amorosa conmigo misma, conmigo mismo. Ni más ni menos. ¿Ya? Consejos. Haz un trabajo profundo con tu linaje, con tu árbol. Estudia tu linaje. ¿Qué patrones es tiempo de mirar y dejar ir? Muy importante. Para eso, constelaciones familiares, hacer el árbol. ¿Ya? Mucho trabajo con la niña interna, con el niño interno. Hay meditaciones mías en YouTube de la niña interna. Pueden buscar con otras personas, pero haz mucho trabajo de conexión con tu niña interna, con tu niño interno. ¿Ya? Y también terapia, porque es momento de ir a mirar temas de la infancia que te ocurrieron, que van a aparecer, que tienes que hacerte cargo. La gran conjunción en la casa 5. ¿Qué sucesos pueden ocurrir? Que por algún motivo ya no te sientes vista ni reconocido por los demás. Se te activan las heridas de la infancia de no sentirte visto, de no sentirte especial, de sentirte ignorada, ignorado. Te puedes sentir también muy bloqueado creativamente. Si eres alguien muy creativo, te puedes sentir bloqueado creativamente. O puedes sentir que te está costando disfrutar y gozar de la vida. La casa 5 es la casa de la diversión, de los hobbies. No lo estoy pasando bien, ¿me entienden? Ya te dije, sentir que los demás no te ven y no te reconocen. Sentirte muy ignorado por otras personas. También, si tienes hijos, si eres madre o eres padre, pueden haber ciertas dificultades con tus hijos. Todo eso es esta gran conjunción en la casa 5. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué te piden construir? Un personaje, una identidad que sea lo más auténtica con tu alma y tu esencia. De cierta manera, que la luz que muestras, que el personaje que muestras y que la vida que vivas sea lo más alineada con tu verdadera esencia. Para eso te tienes que cuestionar quién eres, quién soy yo realmente. Me tengo que cuestionar cómo me muestro, cuál es la identidad que construí, el personaje que construí. Se tiene que disolver el personaje que construí. Se tiene que disolver. Entonces se tiene que sacrificar cómo me gusta que me vean o la vida que construí. También, ¿qué te pide? Que sanes bloqueos creativos. Bloqueos en tu expresión artística, creativa. Y bloqueos también con tu capacidad de gozar y disfrutar de la vida. Y también que sanes temas con tu vergüenza, con la vergüenza, con el miedo al ridículo. Consejos. Arte, expresiones creativas, expresiones artísticas. Son súper importantes de hacer en este periodo. Y hacerlo no desde que me queden perfectos, no desde si estoy en un curso de pintura, por ejemplo, de compararme con los demás. No, no, no. Es aprender a crear desde el gozo del placer. También es muy importante que priorices conectar con tu niña interna, tu niño interno juguetón. Este no es el de la casa 4, este es la juguetona, juguetona y te des permiso. ¿Qué quiere hacer mi niño? ¿Quiere pintar? ¿Quiere ir al cine? Darle espacio a la diversión, escuchar las necesidades de mi niña y mi niño. También hacer todo un trabajo de conexión con mi lado creativo y con la parte, con mi esencia. Aprende a mirar
a la parte creativa que hay dentro de ti. Yo se lo he dicho en otros videos. Yo conecto mucho con ese niño que soy yo, porque me lo imagino, el niño que quiere llamar la atención o que quiere ser visto o que es más creativo. Y lo veo y lo reconozco. Tienes que aprender a verlo y reconocerlo sin juzgarlo. También, ¿qué consejo importante? Que reconozca que hay una parte dentro de ti que quiere ser vista y no la puedes seguir juzgando. ¿Ya? A nivel de árbol familiar, mira este tema. ¿Por qué mis ancestros no pudieron brillar y ser quienes son realmente, ser auténticos en su vida? Y lo último, quizás vas a tener que sanar temas con tu hijo o con tu hija. Comprender cuáles son sus necesidades, qué es lo quiénes realmente son, más que querer imponerle la vida que tú crees que deberían tener. La gran conjunción en la casa 6. ¿Qué sucesos ocurren? Primero, crisis en tus rutinas, en tu forma de funcionar en tu día a día. La casa 6 es cómo organizo mi vida. Y en mi vida voy a sentir en general que hay muchas limitaciones y problemas. Si había logrado tener un orden, un hábito, una cierta rutina, puedo sentir que esos hábitos, esas rutinas desaparecen. Caos y desorden en tu vida puedes sentir. También, ojo, temas con la salud. Somatizaciones físicas, o mentales, o emocionales. ¿Ya? También confusión laboral. Mi trabajo, el trabajo que tengo ya no me sigue gustando. Me siento muy limitada en el trabajo, o siento que no tiene sentido el trabajo que estoy haciendo. También insisto con que sientas que hay caos y descontrol, y eso no te guste. Y también lo que puede ocurrir es que la vida te obligue a servir y ayudar a otras personas, o que te sirvas y te ayudes a ti misma, a ti mismo. Si eso ocurre, está perfecto que ocurra. Tienes que aprender a hacerlo. ¿Qué te pide construir esta conjunción en la casa 6? Primero, que construyas hábitos, una rutina, una forma de vivir tu vida, un día a día, una agenda que sea coherente con tu alma, que sea coherente con tu esencia y que priorice tu bienestar tanto físico, emocional, mental y espiritual. Y también te está pidiendo que tu trabajo, si es que trabajas, sea un trabajo que realmente sea coherente con tu forma de ser, que más te acomoda. O sea, si eres un alma libre y estar trabajando en una oficina encerrado ya no te va a servir. ¿Me entiendes? O sea, que tu trabajo, que tu forma de trabajar te acomode. ¿Me entiendes? Y para hacer eso tengo que vivir una prueba, tengo que aprender cómo carajo lo hago. ¿Me entiendes? Consejos. Chequeo médico. Súper importante un chequeo médico para ver qué está pasando acá. Y si hay algo que está medio alterado, ver cómo lo ayudo, cómo lo regulo desde la alimentación, desde el deporte o desde lo emocional. Porque puede ser que biodecodificación, ¿me entienden? Esto que se está somatizando, ¿qué relación emocional tiene? Muy importante esto, súper importante. También permitirte cambiar tu hábito, cambiar tu rutina. Y si hay ciertas rutinas que has estado evitando, por ejemplo, meditar o comer sano, ahora hay que implementarlo, aunque te incomode. ¿Ya? También no llenes tu agenda de actividades. Si te toca ayudar a otras personas, hazlo, pero sin descuidarte a ti misma. Eso es esencial. ¿Ya? Y preguntarte, darte un ratito para preguntarme qué tipo de trabajo. No estoy diciendo qué hacer, sino cuál rutina de trabajo es la que más me acomoda. La gran conjunción en la casa 7. ¿Cuáles son los sucesos? Bueno, temas un poquito más complicados o conflictivos en el amor y las relaciones. Desilusiones vinculares, se rompen ciertos acuerdos, ciertos compromisos, ¿me entienden? Esto no significa que se terminen las relaciones, pero puede haber una crisis en las relaciones. No solamente las relaciones de pareja, sino las de amistad, en las relaciones de socios, ¿ya? Porque se tienen que caer muchas fantasías y proyecciones que tenía, que la otra persona me iba a hacer feliz o que la otra persona era de cierta manera. La vida te va a pedir que te des cuenta de tus codependencias vinculares y de cómo le estás pidiendo a la otra persona que te haga feliz y tú no te haces cargo de hacértela tú misma, tú mismo, ¿ya? Porque en el fondo, todo esto es para que aprendas a tener relaciones más sanas, en equilibrio y en balance, ¿ya? ¿Qué te pide construir desde el alma? Vínculos más reales, humanos y conscientes. Relaciones conscientes. Ese es tu gran aprendizaje. Relaciones desde el alma.
Relaciones basadas en la responsabilidad emocional y en un equilibrio en el dar y el recibir. Ni más ni menos. Eso es el aprendizaje. A ver, consejos. Cualquier conflicto que tengas en tus relaciones en este minuto, en vez de decir la otra persona es así, pregúntate, ¿por qué estoy viviendo yo esto en las relaciones? Sin victimizarte. ¿Por qué estoy viviendo yo esto en las relaciones? ¿Por qué estoy atrayendo este tipo de situaciones? ¿Cuál es mi responsabilidad en las dificultades en los vínculos? Ese es el mayor consejo. También que he proyectado en los otros. Quizás he proyectado que los demás son malos, los demás son irresponsables, o he proyectado que los demás, que la felicidad está en el otro, no está en mí. No tengo idea, pero que has proyectado en los demás. ¿Ya? Hay que sanar heridas vinculares del pasado. Sanar heridas vinculares. Aprender a poner límites con honestidad. Límites a los otros y también límites a ti en las relaciones con los otros. Siempre que hay problema de límites, va para los dos lados, no solamente para uno. Y finalmente, el consejo es suelta los vínculos que ya no resuenen con quien eres en este momento. La gran conjunción en la casa 8. ¿Qué ocurre? ¿Qué te puede ocurrir? Crisis emocional profunda. Que tengas una sensación de pérdida de control enorme en tu vida. Esa crisis puede ser a nivel de vínculos íntimos, pero también puede ser una sensación de peligro, de que te está ocurriendo algo que me está transformando la vida, o están ocurriendo sucesos que activan mis mayores miedos, mi mayor terror, ¿ya? Porque está la sensación de perder el control, está ocurriendo algo que no quiero que ocurra y me voy a resistir. No te resistas, lo vas a pasar mal si te resistes. Se activan y se remueven traumas antiguos. Traumas de abuso, traumas de impotencia, distintos traumas surgen. Y también que puede ocurrir que aparezca tu sombra, esa parte dentro de ti que no te gusta, que no quieres mostrar a los demás, porque las censuras puede aparecer, ¿ya? Todo esto es porque te están invitando a la fuerza a un proceso de muerte y renacimiento. Ya no puedes seguir siendo la misma persona que eres. La casa 8 activa un renacimiento personal, ¿ya? ¿Qué se te pide construir? ¿Qué se te pide construir? Que renazcas hacia un nuevo yo, como un ave fénix. Te están pidiendo que hagas un proceso de ave fénix, que muera el antiguo yo para que surja un nuevo yo. Te están pidiendo que te des cuenta de tu poder real. El poder surge cuando te atreves a enfrentar tus mayores miedos y traumas. Por eso es tan importante explorar el trauma, para que recuperes tu poder. Y también que te están pidiendo una relación más sana en la intimidad sexual y vincular con tu pareja. O con las personas con las que tienes una relación cercana, que no es sexual, pero hay una relación. ¿Cómo manejas tú las relaciones íntimas? Consejo, terapia profunda. Aquí, si te está ocurriendo la gran conjunción aquí en la casa 8, terapia profunda. Especialmente terapia de trauma. También un proceso de conexión muy profunda con tu sexualidad. ¿Qué miedos, qué bloqueos, qué traumas tengo con la sexualidad? Quizás estudiar taoísmo o tantra blanco, una espiritualización de la sexualidad. Es súper importante. También un proceso de exploración de la sombra, de aquellas partes mías que no me gusta, que censuro, que bloqueo. Te están pidiendo también que explores tus deseos prohibidos. Explóralos, hay que mirar qué hay ahí, ¿ya? Y te están diciendo también, oye, no seas tan controlador en tus vínculos íntimos. Suelta eso. La gran conjunción en la casa 9. ¿Qué te puede ocurrir? Que se te caigan tu sistema de creencia, que se te caigan tus dogmas, que se te caigan tu ideología, que se te caiga tu propósito personal. O sea, aquí están tus creencias y tu propósito. Entonces, esto genera una desilusión muy grande con la vida. Porque aquello que me daba un sentido, que me daba un propósito, que me daba una fe, que me movilizaba en la vida, ya no lo está haciendo. Me siento muy desilusionado. Y ahora, ¿para qué me muevo en la vida? ¿Cuál es el sentido de estar vivo? ¿Ya? Se pierde sentido. También te puedes desilusionar. Si a alguien le diste el poder de ser tu maestro, te puedes desilusionar de esa persona. ¿Ya? O la sensación de que no me puedo expandir, que no puedo viajar, que no me puedo ir de aventura. También te puede ocurrir eso. ¿Ya? O en otras personas puede ser que la vida te obligue a viajar y a salir de aventura. ¿Me entiendes? Tanto físico, de moverte, como
en un aprendizaje de algún curso, alguna filosofía nueva, un aprendizaje nuevo, como la astrología, el budismo, el cábala, lo que sea, ¿me entiendes? ¿Qué se te está pidiendo construir desde el alma? Un propósito y un sentido personal coherente con tu alma y tu esencia en este minuto. Un propósito y un sentido personal que no dependa de las visiones e ideologías de otras personas, sino que sea coherente con quién eres tú realmente. Y un propósito y un sentido personal espiritual. Y que aprendas a expandir tu vida desde las necesidades de tu alma, no desde tu ego. Entonces, ¿qué hay que sacrificar acá? Lo que tu ego creía que era la verdad. Tu verdad. ¿Ya? Consejo. Este consejo es importante, ¿eh? Cuestiónate tus dogmas y tus creencias. No te fanatices. Acepta no tener respuesta, porque necesito un propósito y un sentido. No, siente el vacío de no saber dónde carajo ir. O de no saber qué es verdad. Y esto te puede hacer bajonear, sí, pero explora qué hay debajo de ese bajoneo. No te resistas al bajoneo. Explóralo con ayuda terapéutica. Si tienes miedo de expandirte a vivir aventura, anda a enfrentar esos miedos. Y sale y explora. ¿Ya? Si siempre te estás moviendo en expansión, aprende a quedarte quieto, te está diciendo esto. Sería ideal, eso sí, vivir un viaje espiritual, un viaje místico, de búsqueda, ¿ya? También aprender algo que expanda tu mente, como ya les dije, un nuevo aprendizaje. La gran conjunción en la casa 10. Sucesos. Crisis profesional o laboral. Hay algo que pasa con mi trabajo que ya no me siento feliz y satisfecho. Tengo una gran desilusión con lo laboral. O con mi tema, con el éxito del fracaso. Hay algo que me genera una sensación de fracaso, ¿ya? También puedo tener conflicto y problemas con figuras de autoridad, jefes. O si todavía veo a mi padre, a mi madre como mis jefes, tengo conflicto con ellos. Desilusiones, porque hay ciertas metas que tenía para mi vida profesional que no se cumplen. Porque ya no tienen sentido. ¿Cuál es el propósito de esta gran conjunción en la casa 10? Que tu camino profesional esté alineado con tu esencia. Y no sea por querer éxito, que sea libre de los condicionamientos de tu familia y de la sociedad. Metas desde el alma. Es un regalo, que logres metas desde el alma. Que tengas un rol social en el mundo. Consejo, no temas realizar cambios profesionales, pero no lo hagas desde una fantasía de que si me cambio todo se va a arreglar. No, 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 esto va a haber que enfrentar tus miedos, tus inseguridades, al éxito, al fracaso, a la responsabilidad, a sostenerte, a liderar. Va a haber que enfrentar eso, te va a pedir mucha madurez de entender cómo funciona la realidad. ¿Ya? Revisar mandatos familiares con respecto al éxito y el fracaso. Y que veas cómo tu familia te está condicionando en lo que haces a nivel profesional. ¿Ya? También mirar heridas de autoestima y sanar tu relación con tu mamá y tu papá. Desde la exigencia que tenían con mi vida profesional o el sentirme aprobado o no aprobado por ellos, visto o no visto por ellos, reconocido o no reconocido por ellos. Gran conjunción en la casa 11. ¿Qué sucesos podemos tener? Desilusiones y conflictos con grupos de amigos o con comunidades. ¿Ya? También que me desilusione de ideales sociales que tenía. Y también probablemente la sensación de que me siento súper sola, súper solo, no pertenezco a ningún lado. Hay una herida de pertenencia, de sentirme solita, solito. O que sienta que la vida me obliga a salir o mostrarme de manera más auténtica. Ya no me puedo seguir escondiendo tratando de camuflarme. ¿Qué se te pide construir desde el alma? Se te está pidiendo que te atrevas a ser súper auténtico y que dejes ir a aquellas personas que te rodean con las cuales no puedes ser como tú realmente eres, para que te permitas atraer amigas y personas que resuenen contigo en este momento. Y también se te está pidiendo, esto es muy importante, si esto te ocurre en la casa 11, tienes un rol súper importante en los cambios sociales que están ocurriendo en el mundo. Te están pidiendo que te pongan un rol social. De verdad. Te está diciendo que conectes con causas para ayudar a la humanidad, ayudar a tu comunidad. Tienes que tener un rol súper activo de ayuda a otras personas desde lo social.
Consejos. Si sientes que ya no perteneces a un grupo, déjalo ir. Si sientes que te tienes que adaptar para no mostrarte como eres, muéstrate como eres. Consejo, sana heridas de la infancia con respecto a sentirte sola, solo y no pertenecer. Sana heridas de resentimiento que tienes hacia los populares, o sea, aquellas personas que te rechazaron en los grupos y en las amistades. También hazte cargo de cuáles son tus problemas en los grupos. Quizás, no sé, quieres llamar la atención, o quizás quieres controlar el grupo, ¿me entiendes? O te sentías muchas inseguridades. Hazte cargo de tus propios problemas con los grupos, ¿ya? Es muy importante esto. Y otro consejo, busca una causa social donde participar y donde unirte a otras personas. La gran conjunción en la casa 12, sucesos. Una sensación enorme de pérdida de control en tu vida, en cualquier área de tu vida. Sientes que hay un descontrol. También pueden surgir emociones de mucho miedo, de mucha angustia, emociones que estaban muy guardadas dentro de ti, que no tienes idea de dónde vienen. Una sensación de caos o de sentirte que te vuelves loca, loco, ¿ya? O que sientas que la vida te obliga a retirarte. Como que la vida te dice, ¿sabes qué? No, lo que haces en el día a día tiene que parar, retírate. Tienes que descansar, tienes que desconectarte, ¿ya? Van a surgir miedos inconscientes muy profundos que estaban dentro de ti. Este es un cierre kármico de un patrón que te ha condicionado durante vida a tu linaje que es tiempo de liberar. ¿Qué te pide construir? Básicamente una relación sagrada con tu propia alma, con tu propia espiritualidad. Este Saturno, Neptuno en la casa 12 es darle forma a la espiritualidad en mi vida. Te están pidiendo que aprendas a desconectarte del mundo, a estar en silencio, a evitar el vacío. Te están pidiendo que tengas confianza en la vida y que sueltes el control. Básicamente te están pidiendo que te dejes llevar por el río de la vida. Consejo. Esas emociones que van a surgir, no las trates de controlar ni resistirte. Explóralas. Con terapia somática, con técnicas de respiración, rebirthing, respiración holotrópica, ¿me entienden? Regresiones, Diamond Logos, terapia somática, da lo mismo. Pero explora eso que te puede estar angustiando. Si la vida te está diciendo que pares, para. Porque si no te van a parar a la fuerza. Y no es broma. ¿Ya? También explora qué se está pidiendo que... Porque te están pidiendo que sueltes algo que te condiciona. Entonces, ya les dije regresiones o constelaciones de mi linaje. ¿Qué es lo que se está pidiendo dejar ir que ya no puede seguir en mi vida porque ya cumplí un ciclo kármico? ¿Me entiendes? Mucho tiempo a la espiritualidad, a la meditación. Trata de irte de retiro, de verdad. Este año trata de hacer un retiro importante. ¿Ya? Eso, mi gente querida. De esta manera he terminado el estudio de la gran conjunción en las 12 casas. Espero que este video te sirva mucho. Como te dije, escríbeme en los comentarios primero si te sirvió. ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Y qué sientes que quieres desarrollar en esa casa? ¿Ya? Eso, mi gente linda. Les mando un besito grande y no se olviden de dejar like y de compartir. Eso. Muchas gracias. Chau, chau.